Continuando con esta serie de presentaciones sobre salud de personas migrantes internacionales, la tercera clase está referida a acceso y uso de servicios de salud por parte de esta población en Chile. Los objetivos de esta clase son revisar conceptos generales de desigualdad, equidad y acceso a salud, que pueden servir como un marco general de conocimientos y conceptual para poder abordar la temática en la población migrante internacional en particular. Acceso y uso de servicios en cuanto a algunos resultados que hemos sido capaces de recoger de la evidencia científica y que también nosotros como equipo de investigación hemos desarrollado en los últimos años. Y por último, revisar algunos conceptos de barreras de acceso y uso de servicios que son específicos para esta población. Como conceptos introductorios está el concepto de desigualdad social en salud y el concepto de inequidad social en salud. El concepto de desigualdad social en salud hace referencia a diferencias en el estado de salud o en la distribución de recursos para la salud entre distintos grupos sociales y que derivan de las condiciones en las cuales las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen. En otras palabras, en todos los componentes del modelo de determinantes sociales de salud que revisamos en la clase 1. El concepto de inequidad incorpora, además de estas diferencias entre grupos sociales, la característica de juicio de que se consideren prevenibles, modificables e injustos. Por lo tanto, la diferencia entre desigualdad e inequidad es que desigualdad incorpora la medición de diferencias entre grupos sociales sobre resultados de salud, oportunidades de acceso, entre otros, y la inequidad define que esas diferencias son injustas, prevenibles y modificables. En ese marco general que viene del modelo de determinantes sociales y que nos habla de diferencias entre grupos sociales que podemos considerar injustas y modificables, es que el tema de acceso en salud y uso de servicios adquiere especial importancia. En términos de puntos focales sobre inequidad en salud en cualquier país del mundo, se utilizan al menos estos tres: acceso al sistema de salud, utilización o uso de servicios y calidad de la prestación que se entrega. En tanto a acceso de salud, como aparece en esta lámina en color azul, se puede ver acceso como acceso potencial, esto quiere decir contar con una inscripción formal al sistema de salud o tipo de previsión, que es una de las variables que uno más analiza en investigación en salud pública, y también puede estar afectada por características como disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y asequibilidad. Esto tiene que ver con que los sistemas de salud ofrezcan las prestaciones en todos los lugares del territorio nacional, eso es disponibilidad, que las personas sean capaces de acceder a este, sea porque pueden llegar físicamente o porque tienen el dinero para pagar el traslado, entre otras razones. Aceptabilidad, que tiene que ver con aspectos de trato, de inclusión y de respeto a las diferencias culturales cuando corresponda para poder hacer uso de estos servicios. Y por último, asequibilidad, que tiene que ver también con una dimensión especialmente financiera, de interés para el acceso a sistemas de salud cuando estos no son gratuitos. El concepto de utilización también se habla de acceso realizado y también se habla como uso de servicios efectivo. Son sinónimos de distintos marcos conceptuales, pero se refieren a lo mismo. Y se vincula estrechamente con las preferencias de las personas en tanto a aquellos recursos que están disponibles, pero que uno puede elegir utilizar o no utilizar. Y por último, la dimensión de calidad, que es una dimensión compleja de interés para todos los sistemas de atención de salud públicos y privados, primarios, secundarios y terciarios en el país, y que establecen cómo distintos indicadores de medición de calidad nos hablan de que lo que estamos ofreciendo y entregando es pertinente, es aceptable y es de buena calidad. Existen algunas condicionantes sociales o determinantes sociales de la salud que ya habíamos revisado conceptualmente que impactan en el acceso y uso de servicios por parte de la población chilena, pero también de la población migrante internacional. Entonces es importante conocer estos elementos de condiciones sociales de vida y trabajo que pueden impactar en el acceso a salud. Y lo que les presento en esta tabla es un resumen de datos de la encuesta CACEN de los años 2013 y 2015, donde podemos identificar algunas brechas, es decir, algunas desigualdades entre grupos sociales, en este caso chilenos y migrantes internacionales, respecto de algunos indicadores de protección social y de acceso a salud.
Entonces, como pueden ver aquí, por ejemplo, de acuerdo a CACEN 2015, un 23% de población migrante experimenta pobreza multidimensional, comparado con un 19% de población nacida en Chile. En términos de hacinamiento crítico, este es un indicador bastante importante. Casi un 6% de población migrante vive en condiciones de que comparte el mismo dormitorio con más de 5 personas, comparado con menos del 1% en población chilena. En términos de acceso o de cobertura o de acceso potencial o tipo de previsión, como sinónimos de acceso, se ve que un 15% de los migrantes no tienen o reportan no tener ningún tipo de inscripción formal al sistema de salud, ni público ni privado, versus menos de un 3% en población chilena, y especialmente llamativo en niños de 0 a 14 años, un 26% sin previsión, sin cobertura, comparado con menos de un 2% en niños chilenos. Respecto de la tasa de no atención ante un problema de salud en los últimos 3 meses, esta pregunta en CACEN es muy interesante porque hace primero la pregunta de necesidad. ¿Tuvo usted algún problema de salud en los últimos 3 meses? ¿Sí o no? Para aquellos que contestaron sí, podemos identificar desigualdades o brechas o diferencias de uso de servicios ante la misma necesidad. Eso se conoce como identificación de inequidades horizontales o identificaciones de brecha que se pueden considerar injustas ante igual necesidad de salud. Y lo que se observa aquí entonces es que no tienen atención casi un 12% en población migrante comparado con casi un 7% en población chilena. Por último, ante la pregunta genérica si está en tratamiento de algún tipo en nuestro país en los últimos 12 meses, un 12% dice que no está en tratamiento, que sí está en tratamiento, y un 25% dice que sí está en tratamiento cuando son chilenos. O sea, está en tratamiento médico en los últimos 12 meses, la mitad de la población migrante en proporción a la población chilena estaría en tratamiento durante ese último periodo de tiempo. Ahora, esto puede ser no necesariamente que nos hable de diferencias injustas, porque puede ser que la población migrante necesite menos o que esté más sana. Eso es algo desde lo que uno puede investigar y generar hipótesis para luego desarrollar estudios específicos que nos permitan entender por qué se observan estas desigualdades particulares que no necesariamente van a ser inequidades. Aquí les presento algunas imágenes del estudio Fondesit que finalizamos el año pasado, donde pueden ver algunas de estas características de condiciones sociales, como son el hacinamiento. Aquí vivían en este dormitorio cerrado 5 personas, una familia completa. Aquí pueden ver cómo en la misma casa, dado que se arriendan dormitorios y no la casa completa, se instala para cada dormitorio de manera hechiza cocinas con sus propias líneas de gas o de electricidad que generan mayor riesgo de accidentes, incendios, entre otros. Vean ustedes aquí cómo en una terraza interna, en un patio interno, se cerró con género y se puso como arriendo de dormitorio también. Y por último, vean ustedes la cantidad de niños migrantes internacionales que están viviendo en estas condiciones de vivienda y de hacinamiento, con las posibles consecuencias que eso puede tener para su seguridad, para poder crecer y florecer de manera sana y feliz. Continuando con la idea de acceso a través de acceso potencial, cobertura o tipo de previsión, aquí les presento datos de la encuesta CACEN de manera repetida desde el año 2009 hasta el año 2015. Para efectos gráficos quedémonos solamente con la última, que es del año 2015, y les presento primero a los nacidos en Chile y por separado a la población migrante internacional. Como pueden ver ustedes en ambos casos, en el color azul intenso más oscuro, la mayoría de los chilenos y de los migrantes acceden a atención pública de salud o FONASA. Pero es llamativo en color negro cómo hay mayor proporción de personas migrantes que reportan no tener ningún tipo de previsión para el año 2015 comparado con la población chilena. Y eso, si ustedes miran solo las barras negras a lo largo del gráfico, se repite para distintos años de estudio de la encuesta CACEN. ¿Qué sucede ahora con acceso efectivo o realizado o uso de servicios? Se identifica, de acuerdo a estudios también que hemos realizado de encuesta CACEN, que la cobertura de prestaciones AUGGs en inmigrantes internacionales en general de manera sistemática en el tiempo es menor que a los nacidos en Chile, pero que ha habido un aumento de la proporción de migrantes accediendo a este tipo de prestación en el tiempo. Y también se observa un mayor uso de algunas prestaciones gratuitas como son mamografía y Papá Nicolau en población migrante a lo largo del tiempo, aun cuando siempre están en desventaja de uso comparado con la población chilena.
Por último, les hablé del concepto de barreras de acceso. Es importante hablar sobre barreras de acceso, puesto que Chile tiene ciertos desafíos en materia de acceso y uso de servicios que son generales para la población local, como son las listas de espera, trato y respeto a las diferencias culturales, incorporación de la mirada de grupos específicos más vulnerables, por ejemplo, entre otros. Pero sobre estas necesidades o desafíos estructurales de acceso y uso de servicios se suman aquellos que enfrentan los migrantes internacionales y que son importantes de conocer. ¿Qué es lo que la literatura internacional nos propone en esta materia, particularmente para migrantes internacionales? Dificultades de idioma, que es algo que ha sido ampliamente discutido en la actualidad en los últimos años, lo que ha generado estrategias como facilitadores lingüísticos en algunos hospitales y consultorios que hacen de traducción de idioma, pero que también están ocupando un rol de pertinencia cultural y de acompañar a la persona migrante en el proceso de navegar el sistema cuando lo necesita. Poca claridad sobre la normativa vigente. Hace unos 5 o 8 años atrás en salud hubo mucho cambio de normativa que los mismos equipos de salud no sabían muy bien cómo enfrentar o cuál era el pertinente para cada momento o tiempo particular. Eso se ha ido ordenando y se ha hecho un gran trabajo desde la autoridad sanitaria para poder establecer normativas comunes que sean implementables en todo el territorio nacional. Pero ciertamente quedan desafíos de que la población migrante también conozca estas normativas y cómo operarlas e implementarlas en su práctica cotidiana. Poca literacia en salud, esto quiere decir los mismos migrantes no saber cómo funciona el sistema de salud, que tiene un sector público y uno privado, por ejemplo, qué significa nivel primario versus secundario, entre otros. Entonces, el concepto de literacidad en salud quiere decir con esas competencias no solo de conocimiento, sino que de actitud y de práctica para poder hacer uso efectivo de los sistemas de salud que se encuentran en cada país. Lo otro es el flujo entre el nivel primario y secundario, que así como genera desafíos en población chilena, también lo hace en población migrante, que puede estar un poco más perdida sobre cómo navegarlo. Y por último, el concepto de trato directo a población migrante, particularmente en la relación intercultural en el box de atención, en la camilla, en el hospital, sobre cómo los equipos de salud se acercan a población migrante internacional que puede tener otra cosmovisión sobre qué es su enfermedad, de dónde viene, cuáles son sus orígenes y cómo se deben tratar, que no necesariamente va a adherir a nuestros tratamientos o no los va a comprender completamente y que no necesariamente siempre se va a sentir entendido y escuchado. Lo mismo le ocurre a los equipos de salud que no necesariamente tienen las competencias para saber aproximarse y empatizar o comprender toda esa cosmovisión para cada persona particular. Así que en el espacio del encuentro intercultural en salud quedan muchos desafíos todavía pendientes. En particular en algunos grupos de interés como los que aquí menciono, en procesos de embarazo, parto y puerperio, niños migrantes, personas con trabajo informal, hombres sin previsión de salud que están egresando hospitalariamente por accidentes, por ejemplo, a través de trabajo informal y que también necesitan de importante atención. Aquí está graficado en una imagen la idea del encuentro intercultural en salud, donde están los equipos de salud con su cultura, conocimiento, códigos y valores, y la población migrante internacional por otro, con también sus propias características y que en este encuentro se juega el resultado de salud. Ese es un desafío que tenemos todavía pendiente como sistema. Para terminar, los mensajes claves de esta clase son que el acceso y uso de servicios de salud en cualquier país del mundo es un indicador de inequidad entre grupos sociales de interés. Los migrantes internacionales experimentan en general menor acceso y menor uso de servicios de salud que la población local en casi todos los países del mundo, incluyendo Chile, y que es importante la atención a la dimensión de aceptabilidad, como lo presenté en el modelo conceptual inicial, o de encuentro intercultural en salud, como yo les mencionaba ya hacia el final de esta clase. Para terminar, los dejo con la lectura recomendada, que es un capítulo sobre uso efectivo de servicios de salud por parte de población migrante y local, de acuerdo a análisis de encuesta poblacional CACEN, y que está publicado en el mismo libro que les presenté en la clase 1 de acceso gratuito a través de este link electrónico. Con esto termino esta clase. Muchas gracias.